El sábado pasado, para los que estuvieron, hablamos un poquito o seguimos profundizando sobre lo que Dios hace en nuestras vidas, sobre esto de poder percibir su presencia, hacernos conscientes de su presencia y cómo también eso en definitiva impacta a nuestro alrededor. Es algo que suelo hablar mucho de ese tema y que tiene mucho que ver con quiénes somos, porque cuanto más conscientes nos hacemos de la presencia de Dios, cuantas más experiencias tenemos con Él, más le conocemos. Y hoy quería profundizar un poquito y en realidad contarles algunas experiencias con Dios. Y lo que quiero hacer con esto en realidad es animarlos o animarnos a fe. Yo puedo contar de mis experiencias, eventualmente alguna que conozco, pero cada uno de nosotros tiene experiencias personales con Dios. Y nosotros ponemos muy en valor las experiencias con Dios. Porque es un Dios de experiencias, es un Dios que se revela, que se deja ver. Es un Dios de encuentros. No es un Dios lejano, no es un Dios de teorías. Es un Dios de encuentro, es un Dios de relación. Y en esas experiencias con Él es que, en esa relación es que yo experimento quién es, que yo descubro quién es. Te puede pasar con algún familiar, con tu papá, con tu mamá, con un hermano. Yo tengo un hermano que está lejos, hace unos casi 15 años que vive en España. Y es mi hermano. Y tengo toda la historia de mi relación con él, de todos los años que compartimos juntos, pero hace 15 años que yo no estoy con él. Y estoy seguro que si en estos 15 años nos vimos un par de veces, físicamente, 2 veces. Y estoy seguro que si mañana me encontrara con él, me voy a encontrar con una persona totalmente distinta a la que compartió la infancia conmigo. Sigue siendo mi hermano. Sigo teniendo esos recuerdos. Pero hoy, si me encontrara con él, hay un montón de cosas que no sé, que no conozco de su trayecto. Y probablemente voy a basar mi relación en los recuerdos o en lo que eventualmente escuché de alguno que lo vio. Por eso es que la experiencia, la relación es tan importante, porque cuando me relaciono con Dios, a esto voy, cuando experimento quién es Él, realmente conozco quién es. Puedo estudiar, puedo leer, y está muy bueno, porque a través de eso es que descubrimos también quién es Dios. Pero necesito experimentarlo de diferentes maneras. Necesito que ese Dios que leo, ese Dios que mi mente empieza a descubrir, se revele en experiencias reales, en experiencias personales que van más allá de lo que otros me cuenten. Y lo que yo de alguna manera quiero hacer hoy es contar un poquito de eso. Y les voy a leer algo antes de esto, que van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver? Y vamos a ver, dice Mateo 28, 18, un versículo recontra mega conocido, después de que Jesús muere, resucita y empieza a aparecerse a sus discípulos. Una vez que ya está resucitado, le dice en Mateo 28, 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este pasaje se habla de la gran comisión y se usa mucho justamente como esto que tenemos que ir a hacer, pero déjenme destacar algo. Fíjense un par de cosas. Jesús dice, me ha sido dada toda autoridad. Por un lado, hay una realidad espiritual de Jesús sentado a la diestra del Padre con la autoridad que Él tiene. Y hay una segunda realidad que está implícita en lo que está diciendo, de que esa autoridad que Él tiene la está delegando cuando dice, entonces, por tanto, por esta autoridad que ahora me es delegada a mí, yo tengo también la autoridad de enviarlos a ustedes. Entonces hay una primera realidad que es, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ganó? Hay una segunda realidad que esa autoridad está siendo delegada en nosotros, en su iglesia. Y hay una tercera realidad que dice, enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes.
¿De qué manera podían estos? Porque este primer mandato era para los discípulos, ¿no es cierto? Para sus discípulos. Después se hace extensivo a nosotros, pero en este caso literal le está hablando a sus discípulos. ¿Y cómo podían ellos, los discípulos, la primera iglesia, hacerse cargo de esa autoridad que Jesús les estaba delegando para ir y hacer discípulos de las naciones? ¿Cómo podían ellos enseñar todo lo que Jesús les había mandado, todo lo que habían visto, si no, Jesús no había pasado todos esos años con ellos? Hay otro pasaje que habla y que dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay algo que se enciende en nosotros, hay algo que es muy poderoso cuando experimentamos quién es Dios, cuando descubrimos en nuestro caminar con Él quién es, qué hace, qué produce. Y lo que Jesús está haciendo acá no es enviar a algunos que encontró por ahí o que habían leído en una revista que había habido un Jesús que resucitó. A los que envía es a los que compartieron tiempo con Él, a los que tuvieron experiencias con Él, a los que vivieron y caminaron con Él. A esos envía. No envía a otros que no le habían conocido. A los que le delega la autoridad es a aquellos que le conocieron y que tuvieron experiencias con Él. Aquellos que podían de alguna manera pararse en esas experiencias con Dios e ir detrás de la conquista que tenían por delante, porque les aseguro que era un desafío enorme este. Lo leemos acá y nos encendemos nosotros, y hoy la iglesia es gigantesca, pero la iglesia primitiva arrancó con estos 12, con 11 más 1, si quieren. Esa es la iglesia primitiva. Y a ellos les dice, había algunos más alrededor, ¿no? Estamos de acuerdo. A ellos les dice, en medio de una circunstancia totalmente adversa, muy difícil, donde estaban teniendo que esconderse. Sin embargo, Jesús les delega esta autoridad por la autoridad que Dios Padre le da a Él, pero se la da a aquellos que habían tenido encuentros con Él, que lo habían visto obrar, que habían experimentado de ese Jesús. Que no hacía falta que nadie venga y les cuente, ellos lo habían visto. Ellos lo habían visto. Y hay algo maravilloso que hace Jesús después de esto, que es enviar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos recuerda todas esas cosas. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos llena de esa gracia, de ese poder para poder hacer todas esas cosas. Es el Espíritu Santo de Dios que también nos permite tener experiencias renovadas. Porque aún los discípulos, con todas esas experiencias que habían tenido con Jesús, de repente estaban solos y decían, ¿y ahora qué hacemos? Se fue Jesús, ¿y ahora qué hacemos? Y tenían miedo y estaban escondidos. Pero se aparece Jesús a ellos. Y de alguna manera en esos encuentros vuelve a traer a su memoria, hey, miren quién soy. No solo es, miren, soy el Jesús resucitado. Hey, acá estoy. Sigo estando, estoy vivo. Soy ese Jesús de experiencias, ese que ustedes conocieron. ¿Y saben qué? Tengo algo más maravilloso para ustedes. De todos los regalos que les di, tengo un regalo más maravilloso, el Espíritu Santo de Dios. Que les va a hacer acordar de todas estas cosas y aún más, les va a revelar todas las que no saben. Les va a recordar todo lo que les enseñé, los va a guiar a toda verdad y todo lo que todavía no entendieron de lo que les dije, Él se los va a revelar. O sea, dicho de otra manera, van a seguir teniendo experiencias, van a seguir teniendo encuentros. Yo mismo voy a vivir en ustedes por mi Espíritu. Los encuentros conmigo no se acaban. Los encuentros con Jesús no se acabaron con su muerte. Eso te quiero decir. Los encuentros con Jesús no fueron solamente para los discípulos. Están disponibles para hoy por su Espíritu, porque Él hace algo maravilloso cuando va al cielo y dice, hey, ¿sabes qué? Es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a poder enviar a mi Espíritu. Y ese Espíritu va a poder vivir en todos ustedes. No va a ser solamente Jesús andando en la tierra con los 12. Mi Espíritu va a poder vivir sobre todos aquellos que deseen recibirlo. Experiencias con Jesús 24/7. Experiencias con Jesús, con su carácter, con su persona, con quién es Él. Y puedo estudiar un montón. Y está buenísimo si tenés
el deseo de estudiar, porque en su palabra Él también se revela. Pero lo que quiero invitarte hoy, y ahora te voy a contar algunas cosas, es que aún en ese deseo de buscarlo, de leer su palabra, de estudiar, si te gusta el griego, el hebreo, maravilloso, pero lo que quiero invitarte es tratar de encontrar al que escribió la Biblia, al autor intelectual de la Biblia. Porque esos son los encuentros que transforman. Esos son los encuentros que transforman, que marcan y que sostienen aún en medio de las batallas más difíciles. Y cuando pensaba en esto, orando, el Señor me traía a la memoria algunos ejemplos y puedo contarles un montón. Gracias a Dios puedo contarles un montón, pero Él traía algunos ejemplos hoy que les quiero compartir. Y arrancó así, trajo a mi memoria una canción que es muy vieja y no la conoce, ni Lucas la conoce. Mira que Lucas es una rocola porque vos decís tal canción y él la encuentra. Pero ni Lucas la conoce, la conozco yo solo y Eli. Y es una canción que habla del amor de Dios Padre. Y dice algo así como que no hay lugar mejor. No hay un lugar mejor con tan grande paz. Una paz que yo nunca puedo encontrar. La paz que encuentro en los brazos de mi papá. Dice, no hay lugar mejor con tan grande paz. Así dice la canción. Y cuando venía esta canción a mi cabeza, me acordaba hace muchísimos años. Éramos muy jovencitos acá con Eli y todavía no estábamos ni siquiera de novio, antes de eso. Y me acuerdo que el lugar donde nos reuníamos, me acuerdo perfecto cómo estaba acá el de la batería, acá el del teclado y acá generalmente estaba sentado el coro. Era un lugar chico. Y Eli, seguramente muchos no saben, pero canta muy lindo y cantaba en ese momento. Y estaba sentada en la zona del coro, sentadita, y empezó el teclado a sonar y ella, no hay lugar mejor con tan grande paz. Y ahí me pasaron dos cosas. Primero dije, ¿cómo me gusta esa chica? Eso es la primera verdad que tengo que decir, ¿cómo me gusta esa chica? Hace mucho que estoy enamorado de Eli. Estamos por cumplir 19 años de casados. Y otros tantos de historia. Y fue tan dulce. Fíjense que tantos años después todavía me acuerdo. Fue tan dulce. Pero cuando el Señor me recordaba ese momento, de repente entendí muchas cosas más. Porque al conocer la historia de Eli de cerca, pude entender que ella estaba cantando de un Dios que conocía. De una experiencia que ella venía teniendo con Dios. Que en medio de esas cosas que le tocaron vivir, encontró paz en el abrazo de su papá. A mí en ese momento me llamó la atención su dulzura y lo enamorado que empezaba a estar de ella. Pero evidentemente Dios me marcó porque tenía que ver que lo que salía de su interior brotaba de una experiencia, de encuentros personales con su papá celestial. Y lo que esa sanidad no solo había empezado a producir, sino lo que produciría muchos años después. Y hay algo que yo siempre destaco de Eli, ella es una guerrera silenciosa. Y nunca se ha conformado con lo que ha alcanzado, ni con las cosas que le han tocado vivir o con incluso las miserias personales, sino que siempre ha sido una mujer de conquista. Esto no me gusta, esto no está bueno lo que hay en mí, no importa de dónde viene, no importa mi pasado, yo esto no lo quiero más. Y hoy recordaba eso, decía, wow,
no solo hablaba de las experiencias que ella estaba teniendo, sino que estaba hablando proféticamente, fue tremendo, proféticamente de lo que sería su vida. De que su vida de conquista espiritual estaba anclada en el refugio y en la paz que encontraba en los brazos de Dios Padre. Y en ese momento de enamoramiento juvenil, les aseguro que no imaginaba que yo iba a ser tan bendecido por esa conquista personal de ella. ¿A qué voy con todo esto? No solamente quiero contarles una experiencia linda mía con Eli y decirle lo mucho que la amo, sino hey, miren lo que una experiencia con Dios produce no solo en nosotros, sino hacia afuera. Como de repente un canto tan suave de una persona chiquitita cantando ahí con una voz tan dulce produce no solo en ese momento, sino 20 y pico años después. Porque es lo que Dios hace. Porque las experiencias con Dios van mucho más de lo que a veces incluso podemos expresar o explicar. Porque son espirituales. Y porque impactan en esa esfera, en la esfera espiritual. Y esto que les leía de Mateo 28, que quizás nunca lo leímos con esta perspectiva, es lo que les quiero tratar de decir. Jesús podía enviar y confiar la autoridad delegada en aquellos que lo habían conocido por experiencia. Y vos y yo hoy tenemos la posibilidad de seguir conociendo a Dios por experiencia y de no conformarnos con lo que ya hemos conocido de Él. Porque siempre hay más. Y porque Él se revela de diferentes maneras. Se revela a través de una canción tan simple y tan dulce, antigua, que ni sé el autor. Se revela a través de su palabra y de otras formas más, de mil maneras y de miles de maneras. Y es tan precioso lo que Dios hace por su Espíritu que es atemporal. Produjo algo en mí en ese momento, pero fíjense la semilla que Dios puso espiritualmente, que hoy, 20 y pico años después, de repente el Espíritu me lo trajo y trajo esta revelación que les contaba recién. Y yo dije, wow, Señor, gracias. Y estoy seguro que ni siquiera con mis lágrimas puedo expresar lo que pasó dentro mío, porque es una experiencia mía. Pero de alguna manera quiero contarte, las experiencias con Dios nos marcan. Las experiencias con Dios son las que lo vuelven real. No es un Dios lejano, no es una estampita, no es una figura. Es un Dios real, es un Dios vivo. Es un Dios que sigue hablando, es un Dios que se sigue manifestando. Es un Dios que se revela, es un Dios que abraza. Ese es nuestro Dios. Y cuando el Señor traía esto me seguía acordando de cosas y me acordé de otro momento que creo que fue antes de este que cuento, después, la verdad, ya con los años uno se va perdiendo. Y me acuerdo que, creo que fue después, y me acuerdo que con un grupo de jóvenes estábamos deseosos por encontrar a ese Jesús. Y en ese momento la iglesia donde estábamos no era muy grande y no existía el grupo de jóvenes, ni líder de jóvenes, ni nada. Vino mucho después. Y me acuerdo que los que estábamos ahí, que fuimos creciendo en esa iglesia, habíamos empezado a ver el mover de Dios. Y siendo muy chiquitos participábamos de vigilias o participábamos de capacitaciones que ni entendíamos, pero estábamos ahí y veíamos el mover de Dios. En gran parte Esencia se llama así por esa realidad. Y veíamos el mover de Dios y veíamos lo que Él hacía. Cómo Él se movía en lo simple, en lo sencillo. Cómo de repente veíamos un video de un matrimonio que enseñaba algo y al instante lo estábamos poniendo en práctica a ver qué pasaba. Nosotros éramos chicos. Yo me andaba por ahí y me comía el pan de la cena. O sea, esa edad tenía. Cuando empecé a ver todo esto. Tenía más hambre de pan que de Dios en ese momento. Pero estábamos ahí y por eso animamos a que nuestros hijos estén expuestos a las atmósferas y a los ambientes espirituales.
Porque a veces parece que no están entendiendo nada, que no saben, pero de repente o nos dicen unas cosas que dijimos, ¿de dónde salió esto? O, o algo que Dios siembra y que da su fruto a su tiempo. Y este grupo de jóvenes que les decía, estábamos con esa carga y qué hacemos. Y me acuerdo que lo único que hicimos, bueno, nos autoconvocamos, vamos a orar, a juntarnos a orar. Y nos juntábamos a orar, a buscar al Señor. Y de la forma que sabíamos, yo qué sé. Y me acuerdo que en esos tiempos estaba sentado en el piso y de repente el Espíritu Santo trae esta palabra, este pasaje que es muy conocido, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero resonaba en mi cabeza, busca primeramente mi reino y mi justicia. Busca primeramente. Y resonaba eso en mi cabeza y yo estaba solo ahí con esa revelación que estaba siendo tan profunda y tan difícil de explicar. De repente era el Espíritu Santo hablando una verdad profundísima que yo no estaba entendiendo con mi mente. Mi espíritu de repente lo entendió clarísimo y mi mente todavía no lo estaba asimilando. Y me acuerdo que terminé la reunión y quise compartir la experiencia que había tenido y me miraban como diciendo, ¿y? Porque no la podía terminar de explicar. Porque todavía no sé si la había comprendido en mi mente, pero había habido una revelación de la importancia de buscarlo, de lo que su reino significaba, de lo que era su justicia. Y les aseguro que muchos años después empecé a entender qué significaba su reino y su justicia. Pero eso me movió, el Espíritu Santo tuvo un encuentro conmigo, eso me encendió, esa palabra me acompañó desde ahí hasta hoy. Y en más de una ocasión el Señor vuelve a traerme ese recuerdo y una nueva revelación de lo que esa palabra significa. Miren, yo estoy seguro que en esa revelación, en ese encuentro personal con el Espíritu, Él puso en mi espíritu todo lo que eso significaba. Pero después hay un proceso en el que voy descubriendo con mi mente y teniendo la capacidad de expresarlo. Y va siendo una revelación que genera esa transformación de la que siempre hablamos. Pero en ese encuentro con Jesús, en ese encuentro con el Espíritu Santo, su verdad fue depositada en mi corazón. Y a medida que vamos avanzando, empezamos a descubrir las diferentes profundidades de esa verdad. Y esa verdad es la que nos va liberando y va haciendo ese cambio, esa transformación en la forma de pensar que cambia mis hábitos. Mis hábitos, mis comportamientos no fueron cambiados inmediatamente en ese momento. Podría haber sido, no lo fueron. Les aseguro que no les estoy hablando de una vida perfecta y santa, les estoy hablando de encuentros, de experiencias personales que nos llevan una y otra vez de regreso al camino de papá. Y estoy seguro que Él depositó en mi corazón una verdad profundísima y que sigo descubriendo. Porque los encuentros con Él son marcas, son depósitos de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de donde tomamos todo el tiempo para nuestra vida, para lo que necesitamos. Vamos tomando de las experiencias con Dios. Y esas experiencias se van renovando y van apareciendo otras. Les cuento otra. Estábamos en un también retiro de jóvenes. Y en esa época y siempre, y está bien, los retiros de jóvenes también tienen una doble función, ¿no? Son espirituales, sin duda, pero también es una oportunidad maravillosa para tratar de encontrar a la chica de mis sueños. Yo ya la había encontrado, pero tenía algunas dificultades de conquista todavía. Me llevó un tiempo. Así que mi corazón conquistador también intentaba buscar alternativas. Innecesario porque la mejor opción estaba ahí. Así que los retiros de jóvenes salieron un poco para eso. Y la verdad es que muchas veces, siendo honestos, no es que uno no iba a buscar al Señor, pero también llevaba su mejor ropita y demás, ¿no? Para ver qué encontrábamos por ahí. Esa era una realidad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué doy hincapié en esto? Porque aún así, Dios estaba interesado en mi corazón.
aún así, aún quizás sin estar tan concentrado, o quizás sin tener el foco tan claro, Dios estaba ahí. Les estoy contando diferentes experiencias, diferentes encuentros de una vida en la que les puedo decir no es ni perfecta ni santa, sino una vida que está atravesada constantemente por la misericordia de Dios. De Dios yendo a buscar, de Dios insistiendo, de Él tocando la puerta, de Él acercándose. Aunque a veces no respondí. Y en este retiro, me acuerdo, ni siquiera recuerdo el mensaje, la verdad. No recuerdo ni el mensaje, ni el pastor, ni nada. Solo recuerdo el encuentro. Fue un encuentro con el Espíritu que me marcó y me dejó bobo, porque desde ese momento, y pasaron muchos días después, volví a mi casa y pasaron muchos días, y me acuerdo que me encontraba con un amigo de ese momento y me decía, ¿qué te pasa? Yo suelo ser muy alegre, ya algunos se han dado cuenta. Normalmente me van a ver con una sonrisa, alegre, siempre cuento lo mismo, me levanto cantando, ese tipo de cosas, ¿no? Soy de los que tienen mucha energía a la mañana y a la noche también, pero a la mañana sobre todo. Suelo estar alegre. Y estaba como, no es que estaba triste, yo me acuerdo en ese momento la palabra que encontré fue, estoy compungido. Y una palabra que hasta ese momento no había usado nunca, creo que aprendí que existía en ese momento, estoy compungido. Estaba como, el Espíritu había atravesado mi corazón y me había llevado a un tiempo, a un proceso de arrepentimiento profundo, a un tiempo de revisión profunda. Me acuerdo que incluso después de eso, donde nosotros estábamos había mucha enseñanza y muy prolija, muy sistemática. Y me acuerdo que me junté con la persona que se relaciona conmigo y le dije algo así. Me acuerdo que hice como, no estoy diciendo que tienen que hacer esto, por favor, solamente estoy contando decisiones que tomé detrás de eso, nada más. Ni siquiera sé si eran las correctas, pero tenían que ver con reaccionar a lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿está bien? O sea, tómenlo solamente como eso. Y me acuerdo que volví a hacer como una lista de cosas de las que me quería arrepentir y las llevé y dije, mirá, yo ya esto ya lo he abierto, pero lo quiero abrir de vuelta. No quiero estar en luz, no quiero que haya nada oculto en mí. Estudié todo este material que era parte de lo que había que estudiar, pero ¿sabes qué? Y a veces tenía cierta resistencia con pasar vuelta por ahí. ¿Sabes qué? No importa, quiero que lo estudiemos de vuelta. Quiero que lo estudiemos de vuelta. Quiero que me enseñes. Quiero arrancar como si yo no supiera nada. Y es eso, porque los encuentros con Dios nos llevan a esos procesos de arrepentimiento. Los procesos de arrepentimiento son estos que hablamos, que no son simplemente sentirnos mal. Nos llevan a cambio, nos llevan a transformación, nos llevan a que el Espíritu transforme nuestra manera de pensar. Nos llevan a decir, hey, ¿qué hace falta? Lo que haga falta estoy dispuesto. A eso nos llevan. Y no sé si a lo mejor que podía hacer, era lo que se me ocurrió hacer para mostrar a Dios, Señor, contá conmigo. Lo que cantábamos recién, tenés mi corazón, tenés todo. Yo me rindo. ¿Sabes qué? Todos los cuestionamientos, todas las cosas que decía, que me parece, que no me parece, ¿sabes qué? No sé nada. Todo lo que consideraba conocimiento que ya había pasado, ¿sabes qué? Lo considero como nada, como dice Pablo. Como nada. Yo quiero conocerte. Quiero encontrarme con vos. Por un encuentro como este con vos, yo lo doy todo. Eso estaba intentando decir. Ni siquiera lo podía decir con esas palabras en ese momento. Hoy lo puedo decir así. Pero es lo que el Espíritu produce en nosotros. Porque lo que Él produce en nosotros va mucho más allá de lo que podemos comprender en el momento. Y a veces obedecemos de la manera que nos sale. Y a Él no le importa si es tan perfecta o si es exactamente como deberíamos ser. Eso somos nosotros juzgando todo.
Él tiene un encuentro con nosotros que nos atraviesa. Y lo único que nos corresponde es decir, sí, papá, dejo todo, acá estoy. De la manera que te salga, con la luz que tengas, de la forma que Él te revele en ese momento. Es lo que Él está mirando, Él mira el corazón. Y me comí todo el año de volver a estudiar todo otra vez. Ese material que ya había estudiado un montón de veces y que tenía un montón de cuestionamientos, me comí todo el año y lo estudié con todo. Eso se trata. Encuentros con Dios que lo cambian todo. Insisto, no les estoy hablando de una vida perfecta y santa, no. Les estoy hablando de una vida atravesada por la misericordia de Dios. Más adelante también, antes de todo esto que estoy contando es antes de casarnos. Porque vieron, hay una vida antes y después de Eli. Porque ella se merecía que Dios le prepare a alguien a su altura. Así que Dios hizo muchas cosas antes de casarnos. Y ahí me encanta la música. De paso me van conociendo los que no me conocen tanto. Y me encanta la música, amo la música. Soy un músico frustrado también. Frustrado en el sentido de que hoy no toco ningún instrumento. Pero amo la música. Es un instrumento de Dios maravilloso. Maravilloso, es un regalo de Dios precioso. Y tengo muy buen oído y disfruto mucho de la música. Y esto es medio familiar porque vengo de una familia de 4 hermanos, o sea, éramos 6, un espacio no tan grande. Entonces los espacios hay que trabajarlos, ¿no? O sea, hay que conseguir los huequitos de cada uno en un entorno así. Así que nos pasaba varios, que cuando de repente se daba la bendita casualidad de que todos habían salido por alguna razón y que uno tenía la maravillosa bendición de quedarse solo, poníamos música al taco. Y me acuerdo en una de esas ocasiones, había salido hace poquito un disco que para mí es maravilloso, de Marcos Witt, que se llama Dios de Pactos. Lucas lo aprueba, así que estamos bien. Dios de Pactos. Dios de Pactos, para los que no lo escucharon nunca, algo que se hacía en ese momento con los discos, ahora ya no se hace tanto porque es difícil que alguien escuche un disco completo hoy en día, pero en ese momento se escuchaba ese completo porque vos te comprabas el disco. Estoy hablando de la prehistoria, pero eso pasaba. Sí te comprabas el disco, ¿no? Y estoy hablando de discos, podría hablar de cassette, pero en ese momento había discos, compact disc. Y te comprabas el disco y lo escuchabas completo. Entonces se solían hacer obras completas, o sea, un disco completo que tenía un sentido, un significado, un principio y un fin. Y en ese disco lo que va haciendo Marcos es relatando un poco toda la historia desde el antiguo pacto hasta el nuevo y cómo iban sucediendo un montón de sucesos, de encuentros personales con Dios y de redención y cómo va llegando todo eso hasta que Jesús viene y obtiene lo que obtiene, ¿no? Es bastante largo, pero es tremendo. Y me acuerdo, tengo acá la imagen en la casa de mis viejos, de poner el Technics al palo y escucharlo de punta a punta solo. Y en la oración. Otro encuentro con Dios, donde Dios empezó a hablar, a dejarme claro todo lo que Él había hecho. Me acuerdo que terminé en el piso llorando y adorando al Señor. Tanto me marcó eso que la canción Dios de Pactos terminó siendo la canción principal de nuestro casamiento. Dios de pactos. Es un Dios de pactos. Un Dios de relación. Un Dios que hace pacto con nosotros. Y queríamos que ese Dios haga pacto con nosotros dos. Así que por eso lo pusimos como canción del casamiento. Otro encuentro con Dios. Otro encuentro ahí donde derramarme, donde, ¿sabes qué? No importaba si estaba cantando bien, si estaba gritando mucho. Acá algunos me escucharán gritar acá adelante. Parecido a eso de lo que aprendí.
Antes de eso me pasaba a ir a reuniones de más chico y no sé, si levantaba la mano, si no la levantaba, si me paraba, si movía un poquito, no, me daba vergüenza. Después de eso, es lo que hago, es lo que me ven hoy. Así que, si me ven que de repente, vieron que estoy de repente medio cruzado, mirando para otro lado, porque estoy con los ojos cerrados orando y de repente me pierdo en el espacio. Pero no importa, lo que me importa es que estoy mirando a Dios, estoy adorando a Él. Y eso lo aprendí ese día en mi casa, derramado y quebrado delante de su presencia, donde, ¿sabes qué? No importaba más nada. No importaba nada más. No había nadie mirando, no importaba nada más. Encuentros personales con Jesús. Encuentros donde Él hace algo profundo en nosotros que, por un lado, tiene un resultado en el momento, pero como les decía antes, por otro lado, tiene una profundidad que permanece con los años. Quiero leerles esto. Nuestras experiencias personales con Dios son el fundamento del ministerio que Él nos confía. Porque lo que nos lanzamos en fe a hacer está anclado en lo que Él mismo ha hecho en nuestro interior. Y los testimonios que esas verdades producen son la evidencia de su obra en nosotros. Cuando nos damos cuenta que todo es parte de su misericordia, y para mí la misericordia de Dios es una mezcla entre bondad y amor, ¿no? Corremos una y otra vez a sus pies, a sus brazos de amor, y obedecemos su voz porque la conocemos, porque estando cerca escuchamos el latido de su corazón. Esas son experiencias con Dios que me permiten conocerlo, que me permiten saber quién es, que incluso en momentos de dificultad, de debilidad, vienen a mi corazón como un testimonio vivo de, hey, yo soy ese mismo Dios que te sacó de ese lugar, yo soy ese mismo Dios que te habló de esta manera, yo soy ese mismo Dios que te abrió este camino, ese soy yo. Porque seamos sinceros, no siempre podemos percibirlo, no siempre estamos en ese lugar. Pero esas experiencias con Dios son marcas, son sellos que nos sostienen, que nos levantan en los peores momentos y que nos impulsan incluso cuando estamos bien. Y nos llevan, como les leía recién, detrás de la conquista de lo que Él tiene. Porque como leíamos en Mateo 28, Jesús le encomienda su obra a aquellos que habían experimentado quién era. Aquellos que podían decir, bueno, si Jesús hizo esto y Él está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad y esa autoridad no la está delegando, y no solo eso, sino que envía su Espíritu, entonces se supone que, bueno, tendremos que hacer estas cosas que hizo Él. Aparte se los dijo, y harán cosas mayores que estas. Y el Espíritu los impulsaba, era Él que los movía. Pero habían visto, habían oído, tenían base, tenían fundamento, tenían experiencia. Y después siguieron creando experiencia. Y por eso nos lanzamos detrás de la conquista. Por eso el testimonio tiene que ver con eso. Es el testimonio de Jesús. Lo que Él hizo lo vuelve a hacer. Lo que Él hizo de esta manera se transforma en esto otro. Y nos lanzamos en fe. Es ahí donde nuestra mente empieza a cambiar. Donde nuestra confianza deja de estar en lo que podemos controlar nosotros. Y no estoy diciendo con esto que no es importante ser buenos mayordomos. Lo que estoy diciendo es que es importante ser buenos mayordomos anclados en la confianza que tenemos en Él. Eso estoy diciendo. Y eso nos permite ir detrás de la conquista. Y entonces cuando venía con todo este recuerdo, el Señor traía también a mi mente cómo después de todas esas experiencias, el Señor me llevó y me impulsó a, hey, acá hay más, Ale, hay más, hay más. Y me acuerdo, Lucas estaba con nosotros, y también. Habíamos hecho un disco para niños y de repente se empezaron a abrir posibilidades de ir a presentarnos a diferentes lados. Y Luqui nos acompañaba con el teclado y también con la voz. Y bueno, Dami con toda su magia. Y armábamos equipo que no solamente eran los que tocábamos en ese momento o los que cantábamos, sino teníamos equipos de administración que estaban distribuidos entre las personas. Y equipos de arte, bueno, había un montón de cosas. Y me acuerdo que nos invitaron a un lugar, ese año el Señor nos había dicho,
nos juntábamos con un equipo y el Señor ese año nos había dicho, van a tener 4 lugares que los van a invitar, que van a venir. Nosotros en ese momento no nos invitaba a nadie. Y aparecieron las 4 invitaciones y las hicimos. Y fuimos a un lugar en particular que creo que fue uno de los últimos. Y estábamos también detrás de este mover sobrenatural de Dios y de haber empezado a ver cosas que Él hacía, incluso en el grupo de niños y de familias. Porque lo que hacíamos iba apuntado a niños y a familias. Y habíamos empezado a ver el mover de Dios y estábamos en ese tren, bueno, Señor, hay más, vos hiciste todo esto, vos sos esto, estamos teniendo esta revelación, vamos, vamos, vamos. Era un poco eso. Y salíamos con esa intención. Y me acuerdo que estábamos en esa iglesia que nos habían invitado y fue un tiempo tremendo de Dios. Y no me acuerdo si fue al principio, en qué momento, pero giro la cabeza y había una nena en silla de ruedas. Y vieron, con esos impulsos del Espíritu, era como, desde el momento que la vi no podía parar de pensar que tenía que orar por ella. Y nunca había orado por una situación tan extrema. Me había venido animando a hacer un montón de cosas, pero era un montón. Y siguió el evento, y siguieron las canciones, y estábamos ministrando a las familias, y Dios se movía, y había quebranto, y había gozo, y mi corazón seguía ahí. ¡Ah! Y por eso también les digo que Dios hace conexiones espirituales, porque la relación que tengo con Eli es una relación espiritual. A veces no hace falta ni que nos miremos y estamos yendo para el mismo lado. Y ella se movía abajo y organizaba a todo el equipo de administración. Y yo en un momento no pude más y hacía esas cosas que saltaba del escenario. Y iba detrás de lo que el Espíritu estaba impulsándome a hacer. Y les aseguro que no eran impulsos humanos. Yo la venía aguantando toda la jornada. No era que vino y salí corriendo. Venía diciendo, ay Señor, esto. Y salí detrás de eso. Y así como salí, Eli subió al escenario y agarró el micrófono. Y mientras yo empecé a orar por la nena esta, ella empezó a orar desde adelante y a proclamar. Y se generó un ambiente tal de fe que también subió la pastora de la iglesia y también empezó, y la gente empezó a orar y estaba, seguía la música, yo no me acuerdo ni qué canción estaba sonando, y las personas orando mientras estábamos orando. Fue un momento tremendo del Espíritu Santo. Y en ese momento, mientras estábamos orando por sanidad, le doy las 2 manos para que se levante. No sé si se acuerdan ustedes de esto. ¿Estaban ahí? Bueno, ya se van a acordar. Y le doy las 2 manos y se levanta conmigo y la nena empieza a caminar. Y da unos pasos, y da una vuelta, da una vuelta. Y no pueden imaginarse el clima de gozo. El clima de gozo, de celebración. Y ella caminaba así y después la volví a sentar en la silla. Y me acuerdo que cuando terminó preguntamos y digo, che, ¿ella ya había hecho esto? Y dice, no, nunca había caminado, nos dice. Les estoy 100% sincero, no vimos la sanidad completa. No vimos la sanidad completa. De hecho, después perdimos el contacto, así que ni siquiera sé ahora cómo está. No lo sé. Pero algo que era imposible, que nunca había pasado, de repente estaba pasando ahí. Y inmediatamente después de eso, es que nos fuimos de vacaciones y cuando volví, me pasó lo que cuento muchas veces que me pasó, que hice el crack y pinché. Y que le preguntaba al Señor, ¿qué pasó? Veníamos tan bien, Señor. Si yo te venía creyendo. Estábamos ahí, ya estábamos tocando el cielo con la mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Porque aparte te aseguro que ya no sabía dónde estaba. Pero las experiencias con Dios fueron lo que me sacaron. Porque yo me acuerdo, que siempre lo cuento, pero ahora tiene mucho más sentido. Iba en el auto orando y era, hey, vos sos este. Yo no quiero estar acá porque yo te conozco. Esto no es tuyo, yo no quiero estar acá. Y las experiencias con Dios, los encuentros con Dios.
siempre digo lo mismo, no quiero pasar de vuelta por ahí. Pero a la vez fue otro encuentro de transformación. Pero los encuentros con Dios fueron mi ancla. Fueron mi ancla. Los encuentros de Eli con Dios fueron otra ancla que me sostuvo. Y me sacó de ese lugar a un lugar mejor. Por eso es que hacemos tanto hincapié en las experiencias con Dios. No es para que tengas una hermosa emoción o simplemente sientas algo lindo y nada más. Es para que nos animemos a encontrarnos una y otra vez con ese Dios que es real, que existe, que se quiere relacionar con nosotros, que está muy por encima de las cuestiones terrenales, que Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, que nos conoce porque Él nos diseñó con ese Dios. Y es así como Dios se siguió manifestando de muchas maneras. Podría seguir contándole ejemplos de cosas que no sabía hacer en el trabajo y que Dios trajo revelación y me mostró exactamente cómo resolverlas. Ayer le contaba a uno de los chicos una de esas experiencias donde una máquina se había roto por 3 días más o menos. Y para ponerlos en contexto rápidamente, una máquina que hacía unas, 60.000 latas por hora. O sea, cada hora eran 60.000 latas. O sea, imagínense 3 días de eso. Un poquito de presión teníamos por resolver el tema. y me acuerdo que era un sábado y habíamos recibido gente y me llamaba el jefe del taller y, che, ¿qué hacemos? Y el Señor me trajo en ese momento, es un cable, Ale. Ahora, ustedes imagínense diciéndole al jefe del taller y a todos los tipos especialistas que eran tan cracks como Dami, imagínenselo, diciéndole, che, yo, que encima, si hay algo de lo que menos sé, es de electrónica y electricidad, ¿no? Es de lo que menos sé. Yo, desde mi casa, diciéndoles, muchachos, fíjense porque es un cable, una máquina que tiene 750 millones de cables. Muchachos, fíjense porque es un cable. Por supuesto, con respeto me decían, nos vamos a fijar. Y me seguían llamando porque pasaban las horas del día y digo, che, chequearon los cables porque es un cable. Sí, dale, ya checamos todos los cables. Fui el domingo, yo, porque la gente tenía que descansar, hacía horas que estaban trabajando. Y fui. Digo, bueno, voy yo, Señor. Fui orando, no sé qué. Acuérdense, 3 días de máquina parada. Lo único que yo tenía era el Espíritu Santo diciendo, Ale, es un cable. Llego a la planta, entro, voy directo a la máquina, entro a la máquina, están todos los electrónicos ahí que me miran como diciendo, uy, ahora vino este. Cruzo hacia donde está la máquina del problema y en ese momento aparece una persona con un cable en la mano. Y dice, no sé qué, vamos a probar ese cable. Un detalle, no se lo hubiesen dejado probar. Lo pudimos poner porque estaba yo, que en definitiva era el jefe del área en ese momento. Por a este no se lo hubiesen dejado tocar. Vienen con el cable así, en el momento que yo llego. Vamos a poner ese cable. Cruzamos el cable, lo tiramos por arriba de la máquina, un cable, un encoder también. Esta te la conté, creo. Y la máquina salió andando. Desde que llegué hasta que salió andando habrán pasado 20 minutos. De 3 días parados. Me miraban todos como diciendo, o este ya sabía y lo hizo a propósito, o qué está pasando acá. ¿No saben el gozo? No tiene que ver con lo que yo sabía, no tenía que ver con mi conocimiento, ni con mis estudios, ni con nada. Tiene que ver con que el Espíritu Santo está ahí. Está ahí. Está ahí. Y la alegría de ver eso funcionar, de la presión que salió. Después encontramos la causa que había pasado y demás, que es anecdótico. Otro día, si quieren, se lo cuento. Pero después es el testimonio. Hey, ¿cómo sabías? Orando, Dios me dijo que era un cable. ¿Y sabes qué? Puede haber gente que te mire diciendo, peor, ¿no? Está loco, no es que no. Pero testifica de Dios. No hay otra forma que yo podría haberlo sabido. No hay otra forma que justo caí en ese momento y cayó este loco con un cable, el cable que era y que había que cambiar. No hay otra forma, es Dios obrando, es Dios revelando su gloria.
Hablamos muchas veces de que en esencia queremos ser esos locos que impactan en el mundo, que transforman la sociedad. Esas son formas en las que su gloria se manifiesta. Porque esa es gloria de Dios manifestada. No tenía que ver con mi capacidad, con mi conocimiento, con nada. Es su gloria manifestada a través de sus hijos, de los hijos que aprenden a escuchar su voz y obedecen. Y que no le tienen miedo a lo que puedan decir. Y eso está anclado en experiencias con Dios. Yo ya había tenido muchas experiencias con Dios en fábricas donde no sabía resolver las cosas. Y Dios trayendo dirección. Experiencias con Dios que nos llevan a manifestar su gloria. Y no importa cuán grande sea o cuán chiquita, ¿sabes qué? No importa. Porque si es Dios obrando, si es su misericordia manifestándose en tu vida, no hay chiquito ni grande. Es Dios manifestándose en tu vida con misericordia. Y les cuento esta chiquita casi ridícula a propósito. Estábamos en una vacación de servicio. Esa vacación de servicio donde uno va, donde obviamente, con suerte hay lugar donde bañarse. Agua fría, obviamente. Y yo tenía el pelo largo en esa época. Oh, tenía el pelo largo por acá, hermoso. Por acá, dos aguas así, hermoso el pelo largo. Estaba muy orgulloso de mi pelo y me lo cuidaba un montón. Pero yo no tengo ni rulos ni pelo lacio, entonces se revela un poquito. Ahora porque está corto, pero se revelaba un poquito. Entonces yo tenía que usar una cremita para poder desenredar mi pelito. Y me acuerdo que no tenía nada, obviamente, que iba a tener, no había llevado, no tenía nada. Gracias que no me acuerdo si había shampoo, miren lo que les digo. Y ni tenía un peine, y había un peinecito así finito de esos que te los pasás y te arrancan los pelos, ¿viste? Y yo me acuerdo estar en el baño, había terminado de bañar, y me tenía que pasar el peine. Y la verdad, yo ya estaba diciendo, esto me va a doler un montón, aparte, no me lo voy a enredar, esto va a ser un desastre. Y me acuerdo, Señor, por favor, ¿podrías ayudarme con esto? No, no les exagero nada. Agarré ese peinecito, después de orar así, hice como si tuviera crema, no sé. Perfecto. Me acuerdo que salí de ahí y lo conté a mis amigos. Y me miraron diciendo, flaco, ¿qué te pasa? ¿Saben qué? Cuando la misericordia de Dios se presenta a tu vida, no hay chiquito ni grande. ¿Y sabes qué? Si lo contás y pareces un ridículo, problema del otro. Yo me maravillé, ¿saben de qué? ¿Saben por qué lo salí contando como loco? Salí de ahí y lo empecé a contar. Porque dije, hey, el Dios del universo le interesó mi pelito. Le interesó que una de esas me iba a doler cuando me escuchó. Le interesó y en su misericordia me permitió peinarme el pelito. Un Dios de experiencia cercana. Es un papá. ¿Qué papá amoroso nos acercaría a peinarte? A peinarte, a abrazarte, a cuidarte. Si ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Papá bueno. Cuando empezamos a descubrir la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida, hay algo que cambia. Y no hay chiquito ni grande, porque es su misericordia atravesándonos. Así que podemos creer en la suerte o en las casualidades, o podemos creer que sus promesas son verdad, como leíamos en Mateo 28. Y es aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa final. Hey, yo tengo autoridad, esa autoridad la estoy delegando, se la estoy dando a ustedes que tuvieron experiencias conmigo para que vayan y hagan todo esto, para que tengan dónde anclarse. Además les estoy enviando a mi espíritu y no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y entonces cuando suceden cosas, tenemos dos opciones, o creer en la casualidad mística o cósmica, o creer que lo que Dios dice para aquellos que confían en Él es verdad. Y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les cuento esta última y cerramos. Y cerramos y quiero que si a alguno le hizo sentido todo esto, vamos a orar de vuelta. ¿Saben qué?
Vamos a orar para que Dios haga lo que quiera. Y estaba Dante en la panza de Eli. Y era la semana, no sé si, nació en la 38, así que esto seguramente fue algunas semanas antes. Y nos empezaban a decir que no crecía. Ustedes ya lo conocen a Dante, suena raro lo que estoy diciendo, pero eso, no crecía. Y que no crecía más, y que no crecía más, y que había que sacarlo porque no crecía más. Y de hecho cuando nació era un porotito, o sea, literalmente yo le decía poroto porque era un poroto. Y padres primerizos, ¿no? Muy jóvenes éramos, y que un médico bastante, con mucha experiencia, por lo menos parecía tener, nos dijera, che, ya no crece más, hay que sacarlo, la angustia nuestra era, ¿no?, número uno. Y me acuerdo sentaditos en el futón ese que todavía tenemos, nuestro futoncito en ese departamentito chiquitito, sentados Eli con la panzota, y nos sentamos ahí y pusimos nuestras manos sobre la panza de Eli y empezamos, obviamente en llanto, a orar y a bendecir a Dante y a declarar y a profetizar todo lo que Dios nos había hablado sobre él y a soltar vida. Hey, nosotros no nos conformamos con este diagnóstico. Vos sos nuestro Dios, vos dijiste esto. Y fue un tiempo tremendo de proclamar lo que Dios decía sobre Dante. Y bueno, el desenlace no se lo tengo que contar porque ustedes lo conocen. Pero siempre digo, no, nos pasamos de mambo con la oración porque ahora es gigante, ¿no? Y no solo nació bien, cuando nació, y el médico me lo da, a mí porque fue cesárea, y me dice, ay, mira, nació bárbaro, lo podríamos haber dejado, me dice. En ese momento te pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, voy a decir, te puedes enojar contra el médico y decir, pero al final, y te puedes enojar, mira este tipo, ¿cómo puede ser? O podés decir, hey, ¿sabes qué pasa? No es que el médico no tenga razón, Dios obró. Y de vuelta, hay un montón de cosas que ese médico no hizo bien, pero insisto, te podés quedar con, hey, todo lo que me dijo, porque aparte no fue él, la ecografía digo que no crecía. Te podés enojar, hablar de lo mal que hizo las cosas, de lo que podríamos haber hecho, podés decir lo que quieras, o podés pararte y decir, hey, este es un nuevo testimonio, esta es una nueva piedra de testimonio que voy a poner en mi vida y mi familia. Y me acuerdo que con él hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer y vamos a decir, vamos a creer y a decir que Dios hizo un milagro y que esta es nuestra piedra de testimonio. Punto. No voy a negociar. No voy a negociar. No voy a negociar lo que creo. No voy a negociar lo que creo. Dios obrando, Dios manifestándose, Dios de experiencias, un Dios real. Amén. Jesús, te agradecemos. Oh, gracias Jesús, por ser un Dios tan real, tan cercano, tan amoroso, Señor. Oh, gracias. Gracias por llenar nuestras vidas de tu presencia, de experiencias con vos. Dios, yo te ruego que ahora vos traigas a nuestras mentes el recuerdo de todas las veces en que has estado, de todas las veces en que has obrado, de todos los encuentros que hemos tenido con vos, Señor, que incluso traigas revelación más profunda de lo que has depositado por tu Espíritu en nuestro corazón. Que ahora vos traigas en estos días, Señor, revelación más profunda, recuerdos de las veces que has obrado, que has intervenido y lo que depositaste en nuestro corazón, que traiga revelación, que trae transformación. En el nombre de Jesús yo soplo de esta gracia sobre esta casa, sobre cada uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.